Buenas, buenas. Mi nombre es Francisco Piñerúa, Pampo para los más viejos. Aquí con José Caloso. Caloso para los más viejos. ¿Ok? Esto es Medio X. Primero, antes de presentarles el tema de hoy, quiero hacer un pequeño inciso para darle muchas gracias a todos los que nos han apoyado, a todos los que nos han escuchado, a todos los que se han suscrito y todos los que nos han compartido. ¿Ok? También quisiera darle un saludo a mi primito Alfredo, que dijo que se iba a poner bravito si no lo saludaba en mi próximo episodio. Por favor, no te pongas bravito. Antes de continuar, muchas gracias también a Oscar Etienne o Artfro por hacer todas las imágenes de este programa. Tiene muy buenos precios. Por favor, vayan con él si necesitan cualquier actividad de diseño. Ok, los dejo con José Miguel para presentar el tema de hoy. Hola, buenas a todos. Antes de presentar el tema, también quiero extender un saludo a todos los padres que nos están Ujú. escuchando, sobre todo a los nuestros, que no les queda de otra. Hoy es lunes, así que ayer fue el Día de los Padres, así que les extiendo un gran cariño y un abrazo por todo el apoyo que nos han dado, no solo en esto, sino en toda nuestra existencia. El tema que les traemos hoy nos pareció muy interesante, sobre todo con esta época del coronavirus. Se ha extendido muchas cosas al respecto y son las fake news o las noticias falsas. Lo cierto es que esto no es nada nuevo, ha venido pasando desde hace muchísimo tiempo y como ejemplo le queremos traer lo que ocurrió el 30 de octubre de 1938, cuando Orson Welles, a través de una emisión de la CBS, hizo que 200 millones de personas entraran en pánico total, cuando durante 40 minutos hizo una lectura de la Guerra de los Mundos. Y su transmisión inició así: Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Estas palabras y los 40 minutos que duró la transmisión hicieron que se sembrara el pánico, el tráfico se llenó de gente llena de miedo, creando que todas las líneas de la policía y los bomberos estuvieran completamente atiborradas de llamadas de llanto. Y lo más impresionante es que se generaron varias muertes y muchos suicidios gracias a esta noticia. Eh, en su momento también hizo que se extendiera la leyenda de Orson Welles hasta nuestros días. Así que no sé, cuéntame, Pampo, ¿sabías algo de esto? ¿Habías leído lo que había pasado con esta gente? Yo de pana ni idea. Ni idea hasta que me pasaste la noticia, empecé a leer, a investigar un poco. Y es impresionante, pues, porque de una u otra manera, si te pones a pensar, o sea, según lo que la noticia o los artículos describen, 12 millones de personas se creyeron este cuento. Orson Welles ya era un escritor, ya era un escritor y de una u otra forma él tenía convicción en su historia, él no estaba buscando convencer a nadie de lo que estaba pasando. Sin embargo, fíjate la poca información que tiene la gente, ¿okay? O bueno, para el momento, que tanta información podías tener, hasta el más ignorante creía todo lo que pasaba en la radio, ¿no? Y si al final no pueden conectarse en Twitter Es- para ver es si era verdad o no lo que estaba pasando. Twitter, Instagram o lo que sea. Y sin embargo, como empezó el coronavirus empezó como un meme. Y sí, Yo me enteré fue por Facebook a la vaina. Se está muriendo la gente. No, el coronavirus, no es esto, lo otro. Y bueno, ahora lo tenemos aquí en casa, pues lo tenemos donde lo podemos ver. Sin embargo, yo hasta el sol de hoy no conozco a la primera persona que lo haya tenido. No es que quiera conocerlo, pero sí está como shady, está como no, yo sombrío. sí conozco un par que lo han tenido y gracias a Dios sobrevivieron sin mayor problema. Hubo una que ni se enteró y le dio positivo porque un familiar le había dicho que lo tenía y se hicieron las pruebas y le había salido positivo. Qué fuerte. Ella está en España, me parece. Ah, bueno, en España hubieron picos, bueno, en Europa hubieron picos altos. Como... Ah, pero fíjate, hablando de España, Europa y toda esa gente por allá de aquel lado, ¿no? Cuando empezaron los picos del coronavirus, cuando empezaron todos los, todas estas gravedades, ¿no? Siempre hubo fake news alrededor de todo, ¿no? Pero primero vamos a explicar qué son fake news. Gente, los fake news lo que son noticias falsas, como su nombre se traduce del inglés, ¿ok? Pero se riegan y se riegan y se riegan de tal manera que no todo el mundo está pendiente de ver cuál es la fuente de la noticia, solamente la leen y la comparten. ¿Les parece impresionante? Para acá, para allá, para esto y para lo otro. Ok, pero ¿por qué pasa esto?
Porque los medios de comunicación, ahorita, o los medios de noticias, ganan dinero a punta de clics. Mientras más personas lean comentarios amarillistas, noticias impresionantes, o sea, por eso es que todo el mundo ve, qué sé yo, los tweets más sexys durante el coronavirus, porque eso genera clics, eso genera que mucha gente vaya y cliquee. Pero, ¿qué sucede? Hubieron fotos y noticias y esto y lo otro de que Italia, por ejemplo, había perdido la guerra contra el coronavirus y habían cerrado todo el país. Yo te puedo asegurar, José Miguel, que más de una persona estaba, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué los italianos? Oh, mi descendencia, oh, mi ascendencia. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Y así se van desarrollando, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ver esto en nuestra casa? Porque yo me imagino que a vos te ha pasado, o sea, con tu mamá, tu papá, etcétera, que no es que tu papá es un viejo, ¿no? Pero, o los míos también. Pero se los creen. Y sí, es que, es que es todo el mundo, o sea, es una cuestión impresionante, sobre todo ahora que todos tienen Facebook y todos tienen WhatsApp, la facilidad con la que le llegan estas noticias es impresionante, porque hay momentos en los que tú ves que te pasa una noticia y es el portal de noticias.com. Es decir, pero no estás viendo cuál es el link y no entienden de repente lo que es un hipervínculo, no entienden que lo que le están pasando puede ser una joda. Yo me imagino que hubo más de uno que alguna vez se creyó algún cuento del chigure bipolar, estoy Sí, segurísimo. sí, sí. Porque es que esa es la vaina, ¿no? ¿Cuándo termina la joda? ¿O cuándo empieza, pues? Porque la gente mayor o de situaciones rurales o en sociedades rurales, perdón, no tienen acceso a información. Hace poco yo he estado leyendo una Y yo, noticia de algo parecido, bueno, yo creo que tú lo comentas en estos días, sí, que en la India, ok, en un poblado rural, habían que llegado a los teléfonos inteligentes, la noticia fue en 2019, ponte que los teléfonos inteligentes tuvieran 2 años ahí. Llegó una cadena de WhatsApp, ok, que los hombres que hablaban con niños, hablaban con ellos solamente para venderlos. Mataron a 12 personas en las primeras 2 semanas, 12 hombres que hablaron con niños. Al final se descubrió que la noticia ni siquiera era sobre un pueblo cercano a ese sitio sí, donde, a la donde sucede población. esto, pues a la población. Mm, Y te sí, pones sí. a pensar, eso está pasando ahorita, no solamente con el coronavirus, pero la cuestión de la bandera esta de las personas que defienden la pedofilia. Eso es mentira. Mentira donde lo ponga. Pero ahí sale más de uno que la única cura para la pedofilia es una bala en la cabeza. Y defendiendo y tal y lo otro. Y lo ves mucho, o sobre todo en los grupos de Facebook de por ejemplo, venezolanos en Argentina, venezolanos en Los Ángeles, que están ahí, pero, o sea, sin ánimo de ofender, pero son puros boomers compartiendo noticias y noticias sin base, sin fondo. ¿Ok? Solamente material para memes, para acá y para allá, para acá y para allá. Sí, es que sin ir muy lejos. Una de las cosas que ha estado pasando, no sé si tú los has visto, hay muchos youtubers españoles, o sea, de habla hispana, que por esta cuestión de los memes, que para nosotros es algo súper identificable, para muchas personas hasta los memes son hasta fuentes de noticias, al punto de que a Luisito Comunica, una senadora de Colombia, o una diputada de Colombia, publicó un tweet en el que decían donde él era básicamente lo buscaban por terrorismo, por tráfico de órganos, por trata de humanos, un montón de cosas locas y evidentemente es un youtuber que lo que hace es blog travel, o sea, videos de viaje Sí, básicamente sí. de los que ha hecho alrededor del mundo. A Auronplay le pasa lo mismo, a cada rato dicen que él fue el que creó el coronavirus, dicen que es un terrorista que se llama Abduskan, lo buscan también porque básicamente eh, trafica Naruto, la gente piensa que Naruto es una droga. Qué ¿Tú puedes creer que fuerte. la gente se cree estas cosas y pasan las cadenas de WhatsApp donde le llega la tía que tiene instalado WhatsApp hace 2 días y le dice, hijo, mira, este tipo está viviendo cerca de nosotros y trafica Abduscan y tiene Naruto, que es una droga súper adictiva. Y vos decís, ¿cómo es esto posible? Pero vivimos en la época donde tenemos tanta información que la Y desinformación ojo, es lo que ojo, más sobra. para aclarar una vaina. Naruto tiene mucho público. A mí no me gusta.
porque es como una novela, pero tiene sus vainas buenas. ¿Ok? Ahora, aquí yo quiero tocar un tema un poquito diferente, ¿no? Ujú. ¿Qué tan fidedigno es WhatsApp como fuente de información? Porque hay toda una generación que se alimenta de esto. Es que sí, nosotros incluso desde antes de WhatsApp, lo que eran las cadenas de Hotmail, eh, cuando Yo, empezaron los correos electrónicos, eso era espantoso. yo llegué a Es enviar decir, cadenas de Hotmail. ¿cómo? Yo llegué a enviar cadenas de Hotmail. Yo Y no bueno, quería. viste, eras parte del problema. Sí, sí, porque es que yo no quería que ninguna niña fantasma, diabólica, demónica me apareciera en mi habitación, pues. O también tenías miedo de clavarte una aguja que estuviera en el cine, que te fueran a Sí, drogar. bienvenido al mundo del SIDA. No vaina de esas. Sí, no, sí, sí, me acuerdo de todas esas historias. Y la verdad es que en su momento éramos más inocentes, también el internet era mucho más Coño, fácil. pero solamente imaginarlo en este sentido, ¿no? O sea, ¿qué tanto trabajo tenía que hacer un tipo para meter una jeringa en la butaca del cine, que la sangre no se coagulara y que nadie se diera cuenta, pues que la silla tenía un hueco? Pues sí, pero bueno, nos lo creíamos, sobre todo en aquella época. Nosotros éramos más jóvenes, nuestros padres más grandes también se lo creían. Y es que hoy en día sigue pasando. ¿Cuántos mitos urbanos no se dan como ciertos eh, hasta cierto punto y terminan siendo completamente historias ficticias? Cuando se crearon los creepypasta, muchísima gente, sobre todo con lo que fue Slenderman en su momento, la gente juraba que lo veía, porque claro, habían 1.000 millones de historias en internet con fotografías photoshopeadas de excelente calidad, hay que reconocerlo, y mucha gente pensaba que era algo real, y se hizo mucho mito alrededor también, pero había gente que le tenía miedo, pero miedo real a lo que era Slenderman, sobre todo en su momento. Es que al final todo esto es mercado, ¿no? Porque los Sí, sí. creepypastas empezaron de ese modo. Todo empezó siendo mercado, todo empezó siendo una guachafita y después tenías a los niños de, qué sé yo, de 11 10 años. Yo no sé si tú supiste lo de la ballena azul. Estábamos jugando a la ballena azul. Entonces eran Sí, como me que, acuerdo del juego de la ballena azul. exacto, como 30 días de cosas raras, pues. O sea, que ver un canal con estática, matar un gato, qué sé yo. Y al final el niño se mataba, pues, porque era como que la última, pues. Era el último Sí, esa es la desafío. última prueba. Entonces te pones a pensar, ajá, ¿dónde está el control? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Qué están haciendo? ¿No? Claro, esto no repito, esto no somos ni críticos, ni comediantes, ni comunicadores, nada por el estilo. No somos nadie para jugar a nadie que no tenga tiempo para atender a sus hijos, pero esto pasa. Esto es la vida real. La gente de los años 80 para atrás, incluso mucha gente de los 90 sin acceso a educación de calidad, cree esto. Cree que estas cosas son reales, cree que esto, o sea, no digo que no, que dentro de toda mentira hay una verdad, ¿no? Pero sí hay mucho alarmismo afuera. Y mucha Sí, yo gente. creo que también el mayor problema es que muchas veces hay cosas que sí terminan siendo ciertas. Eh, no se me ocurre ninguna en particular, pero El coronavirus es una. ¿cómo? El coronavirus pudiésemos decir que es una. Es, es que incluso ahorita, sabiendo el tema y sabiendo que existen las fake news y sabiendo todo lo que sabemos, es difícil identificar hasta qué punto hay cosas que son sí y que no. Porque nos ha pillado de sorpresa tanto a nosotros como a las mismas autoridades y la desinformación más grande empezó desde la Organización Mundial de la Salud desde el día uno. Bueno, en realidad empezó desde la censura de la información en China, pero bueno, eso no es nada nuevo. Pero desde el momento en el que O la sea, OMS no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, todo se fue en picada. pero es que velo desde este punto de vista, ¿no? Televisores, celulares, aires acondicionados, lo que vos queráis. Todo es barato. Todo es barato, barato, barato. Si se mueren 3 4 en el proceso, ¿qué tanto rollo, no? ¿Qué tanto rollo? Ahora, cuando se empieza a esparcir el rumor, esto para acá y para allá, esto para allá, no se mueren 3, se mueren 4, cientos, mueren
700, se mueren 1000. Y ahora llegamos aquí, donde todo el mundo, bueno, todo el mundo, casi todo el mundo está encerrado en su casa. Yo particularmente yo salgo todos los días, pero por cuestiones del trabajo, etcétera. ¿Sabes? Antes de continuar con lo que con esto que estamos hablando, que de verdad está interesante, yo quiero que volvamos un poco a un comentario que me hicieron, o un feedback que me hicieron, del tema pasado. Podemos tocarlo ahorita que tenemos tiempo, todavía quedan como 20 minutos, ¿no? ¿Qué pasa? Para los que no nos escucharon en el episodio uno, lo que hablamos en el episodio uno era sobre las clases online, las clases en casa. Que yo creo que afecta un poco a lo que sería esto de los fake news, ¿no? ¿Qué pasa con esos padres que hacen todo por sus hijos? O sea, que las tareas las hacen ellos. ¿Aló? Sí, sí, si quieres, tocando el tema anterior, a ver, creo que primero esto, retomando un poco el tema de antes, también creo que el encierro hace que el ocio y la creatividad aumenten, tanto para quien lo crea como para quien no. Y, y con esto de las clases online y la estadía de los padres, creo que primero queda en evidencia, sobre todo porque estoy viendo, en una de las clases que estoy viendo, el profesor tiene un listado de 400 alumnos más o menos, de educación secundaria y educación primaria, Mil. en la que se conectan 16 personas, 17 personas, del listado de 400 en distintas clases, no una sola, evidentemente. Wow. Y uno se pone a pensar, ¿dónde están los padres de esa gente? Porque de esas personas, que solamente 16 están preocupadas en que los hijos aprendan, o es que solamente 16 personas están dispuestas o tienen la capacidad de entender de lo que están hablando. O sea, es complicado ver la situación, y son gente que hay fácilmente 380 personas que, en lugar de estar estudiando o ver una clase, están haciendo esto de compartir noticias falsas, no poseen la información suficiente para verificar ciertos aspectos, cosas que salen de la lógica y de lo común, simplemente compensarlo un rato. Qué cosas, ¿no? Porque fíjate, o sea, esto es de todos los días, porque hasta vos debes haber compartido noticias falsas, te habéis creído cualquier tontería por ahí, porque así es la vida, Sí, pues así somos todos. es que es inevitable. No siempre tenés tiempo de ponerte a pensar, ¿será que esto es verdad o será que esto no? Pero hablando de eso, o sea, ¿qué tan importante es algo que no te interesa? ¿No? ¿Hasta dónde llega tu punto de interés con este tipo de noticias falsas? O sea, tú sales, José Miguel, tú Sí. sales de tu día por verificar una noticia. Depende de la noticia, o sea, depende de la gravedad de la noticia. Pero personal, o sea, en general, si voy a compartir algo, o sea, si yo personalmente digo voy a compartir esto porque me parece importante, sí suelo más o menos buscar un poco y verificar qué es lo que está ocurriendo, porque tampoco da para quedar como el mentiroso que se creyó algo. Pero más de una vez, incluso hacer la verificación de fuentes no es tan sencillo, porque te haces eco de una noticia y se hacen eco todos los portales de noticias importantes o de de importancia media. Y pues decir, bueno, si ellos lo están certificando de esta manera, ¿de qué manera puedo ser yo y decirle que no? Pero lo más preocupante de todo esto no es el hecho de que yo personalmente o cualquier persona, que son pocos, verifiquen estas noticias. El problema es que no se les da seguimiento. Si yo Que muere, personalmente, que la noticia muere. sí, la noticia muere apenas se da cuenta que es falsa o real, apenas se transmite, muere. Porque ningún medio de comunicación sale a decir la noticia de ayer era falsa, nos equivocamos, discúlpenos. Mm. Yo nunca he visto esa noticia. Pero es que es lo mismo, o sea, es como un ad, ¿no? Tú vas y dices, no, que no sé qué, que mujeres para acá, drogas para allá. Tú le das clic, dependiendo de lo que te guste, ¿no? Vos sabés que todo esto nos escucha. O sea, si estamos hablando ahorita de fake news, fijo a lo que terminemos de grabar, pa, salen los ads en Facebook, en los navegadores, etcétera, ¿no? Además de...
Sí, además de que te clavaste 30 virus en la computadora y la pudriste, ajá, perdiste tu tiempo, ¿no? Pero, ¿qué está pasando ahorita en el mundo, no? Ya la gente está cansada, está mamada del encierro. Te pones a pensar, ¿ya el coronavirus pasó? ¿Realmente pasó? O sea, ¿a dónde hemos llegado? Que ya creemos que una cuestión que está matando gente no existe. Y si te pones a Y ver, sí, sí, hoy en día hay mucha gente que, y no solo, a ver, ¿qué es lo que pasa? Esto es otra de las cuestiones que pasa con el hecho de las redes sociales, que hay muchas personas que no son necesariamente gente de corte intelectual, pero son gente con un cierto nivel de influencia, famosos, artistas, influencers, cantantes, lo que tú quieras. Que si ellos se creen cualquier cosa y la comparten, tienen 1 millón de personas que probablemente 900.000 crean en él o les parezca importante lo que ellos piensan. En este caso, creo que un caso importantísimo de esto es lo de los terraplanistas. uf, Hay un montón de jugadores de la NBA, por ejemplo, que juran a pie juntillas que la Tierra es plana. Y no es que haya venido decreciendo en la época donde pero es que Google ¿cómo te vas a decir tú demuestra. que la Tierra es plana? ¿Tú puedes ver la redondez de la Tierra? No, ¿verdad? Existen demasiados experimentos para demostrar que la Tierra es redonda. Esto es mentira, pana. No te ¿Cómo? creo, pues. ¿Cómo vas a decir tú a mí que la Tierra no es plana? Posible esta vaina. Yo sé, es sorprendente lo que les estoy diciendo. Hay que revelar ciertos misterios, pero sí. Le vengo a decir que la Tierra no es plana, por si no lo sabían. Lamento romper su burbuja. No, qué fuerte todo esto. Pero bueno, ya, tenemos un programa que hacer, tenemos gente con quien hablar, pero de pana, voy a buscar en eso porque no puede ser que la Tierra no sea plana. Esto, Y o sí, sea, yo vengo de Sudamérica, chamo. Y estoy aquí en el norte, yo no vi ninguna redondez. Y viajé que jode, viajé bastante. Pero bueno, en fin, vamos a creerte que la Tierra es redonda. Ok, ajá. Ciertas cosas que pasan, ¿no? Porque esto no va a dejar de pasar, los fake news no van a dejar de pasar. Porque todos tienen una no tía que van se a las seguir cree y creciendo. jura y perjura que eso es así. Todos tenemos una abuela que pasa por lo mismo. O sea, en nuestra familia está. ¿Ok? Ahora queda de nosotros ver si realmente... O sea, ¿dónde está la queja social? Para llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué tan rauda o qué tan raudo, usando vocabulario, qué tan valiente es la gente para realmente corregir este tipo de actitudes? No mucho. Si no te interesa, simplemente lo dejaste morir y bueno, la semana pasó, se enterará, no se enterará. En fin, no es Es nuestro... que yo creo que ese es el gran problema del- de este fenómeno de las fake news, de que no es algo a lo que la gente le importe. Te importa cuando te toca a ti y agarras y vas en contra de una sola noticia. Pero el día siguiente va a salir una fake news que no tiene nada que ver contigo, que no tiene nada que ver en lo que a ti te interesa y va a pasar y va a seguir pasando porque es la mejor manera de generar todo este tipo de movimiento y tráfico en redes. Eh, es mucho más fácil redactar una noticia en la que demuestran que Paul Walker no se suicidó, sino que lo mató el orden mundial, eh, porque es más llamativo, a la gente le interesa más leer esas cosas que realmente ver que fue un trágico accidente. Y así ha pasado con esto del coronavirus, un montón de noticias han sabido de que todos los famosos que se han suicidado termina ser que los mató un orden mundial por querer revelar los secretos del Pentágono y del Vaticano y vos decís, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, Bueno, gente que ha tenido problemas mentales y lo vienen a reducir de esta manera. Son temas que en este sentido muestran que simplemente estamos hambrientos de morbo y de cosas interesantes que queremos salir de nuestra rutina y que al final de cuentas hacen daño, no nos damos cuenta, porque las bueno, consumimos y no nos damos cuenta. así wow, como que interesante porque fíjate, en estos días estaba yo escuchando mis podcasts, ¿no?
Y tocaron un tema un poquito, digamos, viejo, ¿no? La muerte de Michael Jackson con la cuestión esta de Pizzagate, que hay una red increíble de pedofilia detrás de todo esto, con lo de Epstein, para acá, para allá, esto, lo otro. ¿Qué tal la teoría conspiranoica aquí? ¿Qué tal si mataron a Michael Jackson para después decir que él era pedófilo, para tirarle el muerto a él, ¿ok? Y que dejaran quito a todos los otros pedófilos, porque él era Michael Jackson? Que puede ser. O sea, es conspiranoica, pero tampoco está tan conspirativa la cosa. O sea, es creíble. Es que sí, yo creo que ese es el otro elemento que hace que las fake news sean tan... Y no solo las fake news, sino las teorías conspirativas y conspiranoicas, que para mí es una cosa muy diferente, es el hecho de que pasan en algo real. Sí, Algo sí. que tú dices, coño, pero podría ser. Esto que está podría ser. Entonces, ese primer elemento de sorpresa y de credibilidad que obtienen este tipo de noticias hacen que sean muy fáciles de consumir. Sí, pueden ser ataques de medios, o sea, infinidad de cosas, ¿no? Porque la viralidad funciona así. Un día Y si decidiste, tú sabes ¿no? que, Dime. hablando de viralidad, eh, esta cuestión de que es muy fácil consumir las cosas, creo que es un ejemplo muy claro que ocurrió aquí en Argentina. Que incluso yo no me había enterado hasta que empecé a investigar a este punto de las fake news, ahora que lo estás diciendo. Yo me había enterado de la noticia, más no me había enterado del origen. Resulta que aquí en Argentina hubo un tiempo, creo que hace como un mes más o menos, con todo esto del encierro sobre todo, se viralizó muchos videos de luces en el cielo, cosas que se estaban escuchando, salieron un montón de gente a decir esto, a decir lo otro, y al punto de que OVNI fue trending topic en Argentina como por 15 horas seguidas, también fue trending topic en México, Uruguay y Chile, me parece. Porque no estamos Y solos. no, definitivamente no estamos solos. Pero lo más interesante o lo más cómico del asunto es que toda esa movida que fue retratada en periódicos como La Nación, lo pasaron en noticiarios de Telefe, en Crónica, es que toda esa movida la había hecho un youtuber que dijo, vamos a trolear a todo el mundo. Mm. Y lo trolearon a todo el mundo. Bueno, yo quiero hacer una pequeña reflexión, porque a mí me gusta ir para el foso. A mí me gusta ir feo, profundo y oscuro a ver qué se despierta por ahí, a ver si a la gente le da risa o se pone a pensar un poco, ¿no? Porque cuando ustedes están viendo fake news o compartiendo fake news, realmente hay que analizar lo siguiente, ¿no? Y esto suena súper poético, pero me parece que es adecuado. ¿Ok? Hay mucha gente afuera que se viste de ética y moral, pero tiene muchísimas manchas de alcohol y de sangre. ¿Ok? Hay mucha gente que dice que en esta selva, ¿ok? No hay manada ni luz que salve a los que nacieron aquí. Referirnos a las nuevas generaciones que lo que hacen es consumir y consumir con hambre de contenido, ¿no? ¿Ok? Lo que hay es que buscar, porque lo que genera el alto consumo de contenido es que nada sea real o todo es real. No hay un consenso en el medio. Entonces lo que genera en el público de hoy en día es un grave bostezo mundial. Todo el mundo está aburrido y entretenido al mismo tiempo. Cansado y excitado de tanta información que consume, ¿no? Son pequeñas cosas que están, tú sabes, dentro del foso que podemos sacar a relucir un momentico. ¿Qué quisieras agregar vos más o menos a esto? Y la verdad que tu prosa me ha dejado casi sin palabras, por decirlo de esa manera. Ay, qué Creo que hay emoción. poco que agregar, más allá de simplemente compartir lo que dicen. Es cierto que estamos cansados, estamos llenos de información y desinformación y es difícil ponerse a investigar qué es o qué no es porque el ritmo de vida y el ritmo de las informaciones, porque te hacen pasar 10 noticias y de las cuales las 10 son súper llamativas y no te vas a poner a ver esta sí, esta no, esta sí, esta no. Es difícil, Es es complicado, difícil. es complicado.
No nos queda mucho más tiempo, ¿ok? Pero antes de culminar, yo quisiera de nuevo dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado. De nuevo recordar que no somos comediantes, tampoco somos periodistas, ni mucho menos comunicadores. Em, Hay veces yo particularmente, a mí me encanta ir para el foso, a mí me encanta ver reflexiones que podamos decir. A veces van a dar risa, a veces no van a dar tanta risa, ¿no? José Miguel, una conclusión a lo Sí. que quisieras decir al final. Hay dos cosas que me gustaría agregar. Primero, darle muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que haya sido de su agrado y que hayan entendido todo lo que tratamos de comunicar. Y ya para terminar y con esto culminar, decirles que lo que ocurrió con Orson Welles, que le contamos al principio del podcast, no fue real. Hasta luego. Bye. Episodio 2.